Estimados amigos y hermanos, paz de Cristo, una vez más estoy aquí con ustedes trayéndoles un nuevo video que les va a servir de mucho. Este video se va a tratar de cómo arrancar los troncos de los árboles en 5 minutos, 10 minutos o hasta 15 minutos, dependiendo del tamaño del tronco. Abre la caja. Dependiendo del tamaño del tronco. Esta herramienta es muy útil para todos nosotros los jardineros, y no te preocupes por la herramienta tomando captura de video, porque hice un video especialmente de cómo fabricar esta herramienta, que es muy útil. Todos nosotros, los que somos jardineros y los que no somos jardineros también, muchas veces tenemos que ir a rentar una grinder, una máquina para moler los troncos cuando derribamos árboles. Entonces, para evitarnos ese gasto, podemos hacer esta herramienta, la cual te va a ahorrar muchísimo dinero. Y en el otro video que ya hice, ¿verdad? Pero que todavía me falta finalizar, ahí les digo paso a paso cómo fabricar tu propia herramienta, o llevarle el diseño a un herrero, ¿verdad? O ornamentero, para que se los haga, ¿verdad? Entonces, este es el tronco que vamos a arrancar ahorita. Le voy a quitar una parte, ya está medio podridón, pero nos va a servir. Con esta herramienta, yo cuando estaba en California he arrancado troncos casi de dos pies o 2 pies y medio de grosor. Solamente que hay que cortarle las raíces para que no cueste tanto. Entonces vamos a utilizar una herramienta que voy a fabricar ahorita, y vamos a utilizar también una racha de 3 toneladas que acabo de comprar. Primero lo que voy a hacer es rebajar un poco el tronco, y ahorita armo todo lo demás, y ustedes van a ser testigos de esto, ¿ok? Así que como te dije, aquí te voy a pegar el otro video para que veas cómo se fabrica. El costo más o menos va a ser como de unos 350 dólares, 400 dólares más o menos, lo que te vas a gastar para fabricar esta herramienta. Así que vamos a comenzar. Muy bien, así que ya lo corté a la medida donde yo lo necesito, así que ahora voy a proceder a armar la herramienta para poderlo arrancar. Acomodo la cámara. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a colocarla.
podrido este tronco. Bueno. Mira, arriba de la traila hay un lazo color amarillo que tiene nudos. Tráemelo así, arriba de la traila en la canasta roja. Corre. Muy bien, mis amigos, pues como ustedes pudieron ver, el tronco no se resistió mucho. El tronco ya está medio podrido. Pensé que iba a estar más macizo, pero pero de todos modos, ya con eso ustedes tienen ahora sí que una idea de cómo es. Sí estuvo fuerte. La racha que yo tengo es de 3 toneladas para arrancar troncos gruesos. Si quieres arrancar puros tronquitos de un pie y medio, pues con una de 1 tonelada la haces. Pero si vas a arrancar troncos más gruesos, entonces te recomiendo que compres la de 3 toneladas. En la parte de abajo le puedes poner unos pedazos de tabla de madera largos de 6 por 2, ¿verdad? Para que no se entierre mucho. En este caso yo no le puse nada, pero no se hundió tanto. Entonces, esta herramienta te va a servir para arrancar troncos pequeños, te va a servir para arrancar postes de los cercos, para levantar motores, para cualquier cosa que tú quieras levantar o arrancar, ¿verdad? Ese tronco, pues a simple vista se miraba muy fuerte. Yo pensé que iba a batallar un poquito con él, pero no. Pues como ustedes pudieron ver, es sumamente efectiva. Esta herramienta yo la tenía en California, yo arrancaba mis troncos allá, pero cuando me vine tuve que venderla, y hasta eso, en aquel tiempo pues no hacía videos. Yo consideraba estas cosas como algo personal. No quería compartir, pero ahora, verdad, yo quiero compartir con ustedes. Así que un momento, vamos a terminar de arrancar el resto. Síguele dando vueltas acá, papá, para que... Ahí lo llevas. ¿Vale? ¿No? A ver, te ayudo, pues. Ahí lo llevas, ahí lo llevas. Entrenando a mi hijo para que se haga más fuerte. ¿Vale? ¿No? Ok, déjate bien. Ok, hasta ahí le digo. Esta parte es más dura, ¿ok?
ustedes pudieron ver, el tronco se partió, así que ya no hay espacio de donde poderlo a volver a amarrar, porque ya toda esa parte alrededor está podrida. Entonces ahí lo que me resta hacer es abrirle un agujero y meterle unos tornillos, o le puede uno poner pedazos de varilla, pero eso me va a tomar más tiempo, así que hasta aquí voy a dejar este video. Esta herramienta es muy útil. Ustedes pudieron ver que casi lo arranqué todo, y bueno, cuando están verdes o cuando están medio secones, que no están podridos, que se están partiendo, se pueden arrancar bien con todo y raíz, sale la raíz. Y si se te pone un poco difícil, hay que cortarle las raíces de alrededor para que lo puedas sacar, para que lo puedas sacar completamente. Entonces, miren, desde que lo trocé y armé y todo, llevamos apenas 25 minutos, 25 con 36 segundos. Ya vamos a llegar a los 26 minutos. Entonces, en 26 minutos, fíjense lo que puedes hacer: arrancarlo por completo. Si hubiera estado completamente verde o un poco más macizo, sale con todo y raíz. Pero bueno, ya la idea ustedes la tienen. Tengo en mente otras herramientas que también utilizaba ya, muy útiles. Y bueno, poco a poco voy a seguir haciéndolas y armando mis videos, porque cuando me vine dejé todo, muchas cosas las vendí, pero las voy a ir compartiendo con ustedes conforme vaya teniendo tiempo. Así que no te pierdas el otro video de cómo hice yo esta herramienta, ¿verdad? Allá les explico paso a paso cómo hacerla para que tú también la hagas y te sea muy útil y te ahorres mucho dinero y ya no andes rentando máquinas, a menos de que sea muy necesario, ¿verdad? Pero cuando tienes que arrancar un tronco, pues con esta herramienta lo vas a hacer. Así que sí, se me olvidó enseñarles. Para abrazar al tronco puedes usar una cadena como esta, y puedes usar un tornillo como este, ¿verdad? Un poco más delgado, para que puedas darle la medida que es. Este tornillo pues lo puedes meter así alrededor del tronco, lo puedes meter aquí, lo puedes meter acá, dependiendo la medida del tronco, ¿verdad? Para que lo puedas abrazar. Con una cadena es mucho mejor. O si quieres utilizar un lazo como ¿verdad? También uno que tenga bastante aguante, ¿verdad? Yo lo ocupo para descargar cuando voy a tirar basura. Así que pues te puede servir un lazo como este. Bueno, solamente era eso lo que quería agregarles, y eso es todo. Ya, papá. La raíz por fuera, el resto, así que lo único que hay que hacer es pegarle con el pico y el hacha, y ya lo demás ya sale bien facilito. Así que pues yo pensé que se iba a resistir, iba a salir con todo y raíces y tierra, porque así es como salen, con todo y raíz y tierra. Pero bueno, de todos modos, como ya les dije, ahora ustedes ya tienen una mejor idea, ¿verdad? De todos modos, así como yo lo hice, así lo pueden hacer, y se van a ahorrar mucho tiempo. Pierdes más tiempo en armar la herramienta que en realidad sacar el tronco. Sacar el tronco te va a tomar alrededor de unos 5 minutos si es un tronco pequeño. Si es un tronco ya grueso, pues si no quieres batallar mucho jalando la cadena, córtale todas las raíces de arriba que están a flor de tierra, todo alrededor, escárbale un poquito y córtale las raíces más gruesas, y ya la demás arráncalo con todo y así sale. Si el tronco es grueso como el que acabo de arrancar, pero verde vivo,
vas a necesitar otra persona que te ayude a jalar la cadena, porque se necesita entre dos. Con uno también lo puede hacer uno solo, pero haces demasiada fuerza jalando la cadena, así que es necesario que alguien más te ayude, para que pues no hagas tanto esfuerzo, ¿verdad? Esta herramienta en realidad pues es muy útil, muy efectiva y como les dije, la racha, si vas a un Harbul Tool, te va a salir como en unos 150, 130 dólares más o menos es lo que vale. La puedes encargar por eBay también y también te puede salir como en unos 100 dólares más o menos, ¿verdad? La cadena es de 2 pies, de 24 pulgadas, esa la vas a conseguir pues en cualquier Home Depot, Lowe's, donde quiera que la puedan vender. Y la otra, y vas a ocupar una cadena grande también larga o un cable de acero, ¿verdad? Para así simplemente nada más lazas el tronco, lo pasas por el agujero que tienen y eso es todo. Y lo amarras y va para afuera. Entonces, o un lazo también puedes utilizar que sea fuerte, pero yo te recomiendo la cadena o el cable de acero, que es lo mejor, ¿verdad? Y así no vas a batallar en andar echando nudos ni nada de eso. Bueno, pues eso es todo, ¿verdad? Como les dije, ya no fue necesario volverlo a amarrar, estaba podrida la raíz, el poste, el tronco me salió podrido y no me salió como yo quería, ¿verdad? Yo esperaba que saliera con todas raíces y tierra así como salen para que ustedes lo vieran, pero pues no me fue posible. Como quiera que sea, esta es la idea y esta es la recomendación. Tú puedes hacerlo, ve con un herrero, ¿verdad? No sé cómo lo conozcan ustedes, alguien que les haga esta herramienta si no sabe soldar. No te olvides, ¿verdad?, de mirar el otro video, aquí se los pego para que ustedes lo puedan hacer. Así que, hasta luego. Hola a todos, ¿cómo están? Y les quiero mandar un saludo a cada uno de ustedes que se suscribieron a mi papá Lucas Elías. Soy Saluna Elías y comparten este video y que tengan un buen día. Bye. Hello to everyone who has subscribed to my dad. I am Saluna Elias and I'm the son of my dad, Lucas Elias, and just wanted to say hi and share this video with others so they can subscribe to and help us and support us, you know. And that's it. God bless you guys. Bye bye. Que Dios te bendiga, cuídate, comparte, apóyame con eso, por favor, comparte y dale me gusta. Hasta luego, bendiciones. Se despide de ustedes su hermano y amigo Lucas Elías.